Feliz día para todos nuestros colegas que están aquí presentes. Bienvenida Mariana. Gracias por participar en nuestro espacio. Realmente para nosotros es muy importante hacer este encuentro, como dice Silvana, trasandino, ¿no? Y poder compartir experiencias por sobre todas las cosas. Bueno, yo le voy a hacer la presentación de Mariana. Porque creo que brevemente voy a contar sobre su currículum y después ella se va a encargar, creo que con su actuación, de poder demostrarnos que realmente acredita todo lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, Mariana Medel Pizarro es fonoaudióloga, es profesora instructora en la carrera de fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación en la Universidad de Andrés Bello de Chile. Es doctora en fonoaudiología, egresada de la Universidad del Museo Social Argentino, es magíster en audiología, también egresada de la Universidad de Andrés Bello, magíster en docencia superior, también de la misma universidad, y diplomada en audiología clínica de la Universidad de Chile. Bueno, bienvenida Mariana a este webinar internacional sobre PAC, Procesamiento Auditivo Central, que creo que no solamente en este momento nos compete o les compete solamente a las audiólogas. Yo que estoy en el área del lenguaje creo que es sumamente enriquecedor lo que nos vas a contar hoy, porque yo ya he estado un poquito conversando previamente acerca de cómo ha sido todo tu trayecto y todo tu recorrido en este espacio, así que bueno, bienvenida, y dejo con los interlocutores acá para que puedan apreciar tu disertación. Muchas gracias. Les agradezco un montón la invitación y les deseo un feliz día. Acá en Chile todavía no es el día de los fonoaudiólogos, pero de todo corazón les deseo un feliz día, ¿ya? Y muy agradecida de la invitación también, porque me encanta hablar de procesamiento, y la invitación es que ustedes también empiecen a amar esta nueva disciplina y empecemos a trabajar esta nueva disciplina, que ha costado un montón que empiecen a trabajar. Voy a empezar a compartir, ¿ya? Entonces, compartir una ventana. No se está grabando, ¿eh? ¿Sí se está grabando igual? Perdón, a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ven la presentación? Sí, podés compartirla directamente. Ahora nos ha sacado, volvé a tu PowerPoint y trabaja desde tu PowerPoint. ¿Ahí no ven el PowerPoint? No, ¿no? Porque te ha salido de la presentación de la... Ya voy a volver a entrar de nuevo, ya, porque esta cosa a mí me supera. No, pero todos estamos preparados para toda esta cuestión, no te preocupes. Ya entendí, ya. Me salí de la presentación, ahí está. Entonces, ahora sí, una ventana y ahora sí. ¿Ahí sí lo ven? Ahí estamos, perfecto. Un F5 y estamos perfectos, buenísimo. Perfecto. Ya. Entonces, voy a empezar a hablar de lo que es el procesamiento auditivo, que el procesamiento auditivo puede ser que lo hayan escuchado así, solamente procesamiento auditivo y procesamiento auditivo central. Da lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando vaya conversando se van a dar cuenta de que lo central lo acotaron mucho a solamente lo que pasaba a nivel central, pero no podemos dejar fuera todo lo que pasa desde que ingresa el sonido, pasa a cierto pabellón, oído medio, oído interno, y toda esa parte no vendría siendo lo central, sino que vendría siendo lo periférico. Entonces es tan importante, y por eso dijeron ya, vamos a seguir llamando procesamiento auditivo, pero central entre paréntesis, ¿ya? Porque muchas veces se van a encontrar con eso en la literatura, pero es lo mismo. Pero hoy día les vengo a hablar de la neuroaudiología. Y la neuroaudiología se le llama la ciencia que estudia el procesamiento y sus relaciones con el lenguaje. Y eso es lo bonito, lo maravilloso, que estoy relacionando lo que es la audiología, pero lo que es con el lenguaje.
Y esa disciplina, eso está totalmente enlazado, ¿ya? Y aquí vemos un poquito lo que es la anatomía del sistema auditivo y la invitación es a que no le tengan miedo, porque de verdad es muy fácil de entender cuando uno lo explica de manera sencilla, que es como lo voy a explicar ahora. Quiero que ustedes empiecen a enamorar un poquito de la vía auditiva, porque no es necesario saberse todo, si sustancia X, sustancia blanca, no. Yo necesito que ustedes aprendan ciertas partes de la anatomía, de las funciones de relevo y de las expresiones de relevo y de sus funciones. Entonces, ¿cómo se define procesamiento auditivo? Súper simple. Cómo nuestro cerebro procesa la información de tipo auditiva. Y ahí está el sistema periférico y el sistema central, como ya les había dicho. ¿Qué es el procesamiento auditivo? Hay varias definiciones. Katz, que es uno de los padres de la audiología, junto con Stecker y Henderson, lo definen como hacemos con lo que he oído. Lo que hacemos con lo que he oído. Katz lo define como un proceso de decodificación de las ondas sonoras desde el pabellón auditivo hasta el córtex. Y ahí hay una gráfica que es ejemplificadora. Oigo, pero no entiendo. Y esto lo puedo extrapolar a niños y adultos. Yo creo que los asistentes acá todos tenemos o hemos tenido a nuestros abuelos y que la queja mayor es: oigo, los escucho, pero no logro entender lo que están diciendo. Muchas veces están aparatados y a pesar de que están aparatados, no logran entender el contenido de lo que están escuchando. Y muchas veces los niños, si lo extrapolamos a niños, están inmersos en estas salas de clases con muchos alumnos y la queja de ellos es: oigo a la profesora, pero no entiendo lo que está diciendo la profesora. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿estará sordo? ¿Tendrá algún problema? Y empiezan las derivaciones, ¿cierto? Bueno, el procesamiento auditivo está relacionado en la forma, en cómo percibimos el mundo. Desarrollar las habilidades de escucha significa ampliar nuestras posibilidades de percibir el mundo. Acuérdense que lo auditivo es el primer canal de entrada. Y yo siempre digo, en la fonoaudiología, ¿hay algún área que no requiera de la parte auditiva? Y la respuesta es no. Todo, incluso, vean, para vos es necesario. Y ustedes algunas veces me han dicho, bueno, pero disfagia, los pacientes que están postrados en la cama. Pero yo les digo, bueno, ¿y las instrucciones cómo se las dan? A través del canal auditivo tienen que escuchar las instrucciones. Por lo tanto, el canal auditivo es sumamente importante en todas las áreas de la fonoaudiología. Entonces, el percibo es la forma como analizamos, interpretamos y utilizamos la información auditiva eficientemente. Pero el procesamiento auditivo depende de varias cosas. Una de esas, ¿han escuchado que el procesamiento auditivo se evalúa en pacientes con audición normal? Bueno, es así. Así partió el procesamiento auditivo. A lo largo del tiempo, con todos los estudios, las investigaciones, nos hemos ido bajando en los decibeles de las personas y hemos llegado hasta leve, moderado, no más allá de eso. Ojo, y yo les voy a explicar por qué. Entonces, uno de los factores es que tiene que haber indemnidad de las estructuras anatómicas y neurológicas, tanto periféricas como centrales. Eso quiere decir que la audición tiene que ser mejor a 20 decibeles y tiene que estar indemne la vía auditiva. Eso lo sabemos con las pruebas convencionales que son la audiometría, la impedanciometría, ¿cierto? Ojalá idealmente un potencial evocado, aunque no siempre, por lo menos en Chile, es sumamente caro ese examen, entonces no siempre podemos recurrir a ese examen. Pero así partió en los estudios de procesamiento auditivo. Y de hecho partió por pacientes que llegaban con lesiones de la guerra, llegaban con lesiones y decían que no entendían bien el mensaje y pensaban que tenía hipoacusia y se empezaron a dar cuenta que no tenían hipoacusia estos pacientes, entonces así empezó el estudio y dijeron, bueno,
Son pacientes con audición normal. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí empezaron los estudios. Evolución, madurez, funcionamiento. Así como los trastornos del lenguaje, también influye la madurez cerebral, la evolución del cuadro y cómo están funcionando todas las estructuras. La estimulación socioambiental y lingüística es sumamente importante. Si yo tengo un paciente deprivado socioambientalmente y lingüísticamente, obviamente voy a tener descendidas las habilidades auditivas, ¿ya? Y el desarrollo de otras habilidades cognitivas, y con esto quiero decir que si ustedes tienen un paciente que tiene una deficiencia mental y que no logre entender las instrucciones, les pido que por favor no evalúen con las pruebas de procesamiento. Si ustedes tienen un paciente con parálisis cerebral, lo mismo. Cualquier paciente que no logre entender las instrucciones de las pruebas, porque las pruebas son un poquito complejas, yo creo que algunos de ustedes ya las han escuchado, y si no las han escuchado yo se las puedo mostrar después, más tarde de la presentación, ¿ya? Entonces siempre es importante tener en consideración esas variables, para no equivocarnos, porque está sobrediagnosticado en algunas oportunidades. No sé si en Argentina pasa que hay un montón de niños con déficit atencional. Para mí, yo siento que está sobrediagnosticado el déficit atencional. Entonces, para que no ocurra eso, tengo que ser sumamente responsable de a quién y cómo aplicar las pruebas. Y aquí está la famosa vía auditiva, que esto sí es un cuadrito que ustedes tienen que tener en la consulta muy claro, porque esto es lo que les va a servir. Por ejemplo, ¿cierto? Hablábamos que el sonido pasa, oído medio, oído interno, y llega a vía auditiva. Pasa por nervio, y la primera estación de relevo son los núcleos cocleares, que es a nivel de tronco cefálico, que es aquí bajito, ¿cierto? Y en tronco encefálico, específicamente en los núcleos cocleares, encontramos una función importantísima, que es el desempeño auditivo con señales acústicas rivales. Todos aquí hemos ido a bailar una discoteca, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra señal rival? La música y la gente conversando. Y cuando estamos en esa situación, nosotros tenemos que tratar de entender lo que nos dicen las personas. Entonces, eso es mi señal acústica rival y yo trato de entender lo que dice, ¿ya? Eso es desempeño auditivo con señales acústicas rivales. Entonces, sumamente importante ese aspecto al momento de, por ejemplo, un niño que está en una sala de clase. Hoy me van a disculpar el perro. No te preocupes, venimos bárbaro. Lo que vamos a pedirle a algunos asistentes que apaguen cámara para que garanticen el flujo de tus datos en la señal de transmisión. ¿Me permiten? Sí, hace tranquila. Ya. A nivel de tronco encefálico, que no permite que esa habilidad se desarrolle de manera completa e íntegra, ¿ya? Entonces, desempeño auditivo con señales acústicas rivales, núcleos cocleares a nivel de tronco encefálico bien bajito. Después viene otra estructura, un poquito más arriba, complejo olivar superior y hasta colículos inferiores, importantísima, localización y lateralización del sonido. Tan importante como saber de dónde viene el sonido para cruzar la calle. Es la queja mayor de los adultos mayores, ¿ya? Dicen, no sé de dónde viene el sonido. Y esa habilidad, aunque ustedes no lo crean, hay que entrenarla. Y es muy simple de entrenarla. Entonces, muy simple e importante. Entonces, un poquito más arriba en tronco, localización y lateralización del sonido. Salimos de tronco y nos vamos a cuerpo geniculado medial del tálamo. Y ahí encontramos la discriminación auditiva no fonémica. Y un poquito más arriba ya llegamos a corteza auditiva y ahí encontramos tres aspectos importantes, que son reconocimiento de patrones auditivos, aspectos temporales de la audición y el desempeño auditivo con señales acústicas degradadas. Y aquí, muy importante, los aspectos temporales de la audición. Ayer hablábamos con las chicas porque nos juntamos y hicimos una pequeña conversación sobre la importancia del procesamiento auditivo
y los aspectos temporales de la audición son importantísimos si ustedes trabajan lenguaje. Se dice, bueno, Talal, que es una de las autoras que hizo y ha hecho investigaciones, dice que una de las bases de los problemas de lenguaje sería justamente la poca percepción de los aspectos temporales de la audición, y con eso estamos hablando de duración, frecuencia e intensidad. Recordemos que todos los fonemas tienen diferentes duración, frecuencia e intensidad. Por lo tanto, si yo no tengo bien estos aspectos temporales, difícilmente voy a poder rehabilitarme en los problemas de lenguaje. Entonces, muy importante trabajar los aspectos temporales de la audición en un paciente que tenemos frente a nosotros y que tenemos que trabajar trastornos de lenguaje, ¿ya? Y lo otro, ¿se acuerdan cuando estábamos en la discoteca, cierto? Y estábamos bailando y nosotros hablamos y normalmente no entendemos todo el mensaje que nos dicen. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un cierre auditivo en base al contexto que nosotros estamos inmersos y en base al vocabulario que nosotros ya tenemos. Si yo coloco un niño de 2 años en esa misma discoteca y me coloco yo en esa misma discoteca, obviamente yo voy a poder hacer el cierre auditivo porque yo ya tengo mucho vocabulario. El niño de 2 años no, lo está adquiriendo. Por eso no puede hacer el cierre auditivo. Eso es para que entienda. O un niño de 4 años, porque me puse muy extrema con 2 años. Pero igual 4 años y versus mi edad, obviamente el nivel de vocabulario me permite hacer un cierre auditivo y por eso yo no tengo que estar pegado al paciente, a la persona que tengo al frente para poder entender el mensaje. Yo hago un cierre. Si yo les digo, ayer fui a la playa a pasear a mi perro, ustedes entendieron perfectamente que yo dije, ayer fui a la plaza a pasear a mi perro, porque no puede ser, ayer fui a mi pesa a pasear a mi perro, ayer fui a mi pelo a pasear a mi perro. No, ustedes claramente hacen un cierre auditivo, aunque no me hayan entendido, aunque yo no haya dicho la palabra completa. Entonces, esto que está aquí, este cuadrito, es lo que ustedes tienen que saber. No me interesa que sepan nada más, así de simple. Este cuadrito sí se lo tienen que saber, porque van a llegar los pacientes con las quejas, entonces ustedes dicen, no entienden situaciones de ruido. Lo más probable es que esté a nivel de tronco, entonces está muy bajito y tengo que empezar a estimular esa área. O llegan pacientes en que no logran determinar bien los aspectos temporales o no logran cerrar bien la información. Y ahí digo, esto es más a nivel de corteza. Entonces trabajo, lo que decíamos ayer con Silvana, que nosotros nos amamos los dicóticos, trabajo a nivel de hemisferios cerebrales y cuerpo calloso. Magnífico, maravilloso. O sea, ha tenido pero excelentes resultados la terapia con dicóticos. ¿Ya? Entonces, el desarrollo de las habilidades auditivas, ¿de qué depende? De la condición orgánica del paciente, de las experiencias vividas y de la estimulación. Y los factores perceptuales y neurales que se ven involucrados son atención auditiva y vigilia, localización y lateralización del sonido, discriminación auditiva, desempeño auditivo con señales acústicas rivales, reconocimiento de patrones auditivos, síntesis e integración auditiva y aspectos temporales de la audición. Entonces, las personas con privación auditiva tienen limitaciones de procesamiento auditivo debido a la pérdida de la audición. Cuando a mí me dicen, un paciente con hipoacusia tiene problemas de procesamiento auditivo, sí, claro, firmado que tiene problemas de procesamiento auditivo. Los pacientes que llegan a mi consulta y en el historial la mamá me dice que ha tenido múltiples otitis en repetición, firmado que tiene problemas en el procesamiento auditivo, porque obviamente todo el periodo de adquisición del lenguaje, algo falló, estuvo obstaculizado por este líquido
que no permitió que los fonemas entraran de forma óptima y que se procesaran, se codificaran, se decodificaran de forma óptima. Por lo tanto, obviamente va a tener problemas en el procesamiento auditivo. Si el tener múltiples otitis a repetición no es tan fácil, eso va a repercutir enormemente en el niño. Y tenemos que atacar a tiempo. Bueno, primero el médico, la otitis, pero a nosotros nos va a llegar cuando entre a primero básico, a la primaria, y empieza a tener problemas de lectoescritura, de aprendizaje. Entonces, claro, todo ese historial me sirve para saber que yo obviamente estoy frente a un paciente con problemas de procesamiento de la información. ¿Ya? Entonces, el procesamiento auditivo es el conjunto de las habilidades específicas que el individuo necesita para interpretar lo que oye. Y dentro de esos tenemos la habilidad, ya lo había dicho, de atención, discriminación, asociación, integración y organización. Y aquí está, yo le coloco ese monito siempre, porque han visto que uno le habla al hombre y como que le entra por aquí y le sale por allá, sobre todo cuando ven un partido de fútbol, y las mujeres somos multifocales. Yo puedo estar hablando con Silvana, pero estar pendiente de lo que Mariela me dice acá al lado, y saber de todo, ¿ya? Pero es sumamente importante la habilidad de atención. Incluso en mi terapia, yo no puedo dejar de trabajar los aspectos cognitivos, como atención, concentración, memoria. No puedo dejar de trabajar esas tres habilidades. Cuando uno dice, ya, pero memoria, no puedo estar aprendiéndome cosas de memoria. Sí, pueden estar aprendiendo cosas de memoria. De hecho, una de las cosas malas que ha traído la tecnología es que no te permite usar la memoria, porque ahora todo está aquí. Entonces uno dice, ¿cuál es tu número de teléfono? Y dice, a ver, espérame, porque ni siquiera se sabe su número de teléfono. Entonces, eso obviamente va a repercutir. La invitación es que empiecen a practicar. Apréndanse los números de teléfono, no solamente el suyo, el de sus parejas, el de sus padres, el de sus hijos, los números de teléfono, empiecen a practicarlo. La memoria es un aspecto importante que se va perdiendo con el tiempo, y se va perdiendo más temprano que tarde, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les digan en la universidad, no te aprendas cosas de memoria, sí, aprendan cosas de memoria. El punto es que tiene que ser significativo para uno, para pasar esa materia que se aprendió de memoria, pasarla de corto plazo a memoria de largo plazo para que queden ustedes. Eso es importante, pero hay cosas que tienen que aprender de memoria. Bueno, habilidades de discriminación, yo creo que todos aquí sabemos lo que es discriminar un fonema de otro, las habilidades de asociación, de integración y de organización. Hay una clasificación muy interesante, que es la clasificación de Katz, que habla de los trastornos una de las clasificaciones, trastornos de decodificación auditiva, y que dice que es un déficit para analizar diferencia entre los fonemas recibidos, lo que sugiere una disfunción en el hemisferio izquierdo. Recuerden que ambos hemisferios cumplen funciones importantes. El hemisferio izquierdo es el hemisferio predominantemente del lenguaje, que se dice. Y el hemisferio derecho están los aspectos suprasegmentales del lenguaje. Entonces, los aspectos suprasegmentales son importantes para el lenguaje, y eso se une a través del cuerpo calloso. Entonces aquí les están diciendo que podría manifestarse un problema a nivel del hemisferio izquierdo, a nivel de la corteza auditiva primaria. Y con respecto a las características conductuales, destaca una inhabilidad para comprender el habla en ambientes ruidosos, ¿ya? La segunda clasificación, trastornos de tolerancia y memoria fugaz. Si ustedes le preguntan a un niño que tiene problemas de procesamiento auditivo, ¿cómo te fue hoy día en clases?, lo más probable es que les diga, bien. ¿Y qué pasaron en clase? ¿Qué vieron? No sé. Esa es la clásica respuesta. Sí, totalmente. Y uno como mamá dice, pero ¿cómo no vas a saber? ¿Qué viste en matemática? No sé.
Y en lenguaje, no sé. Y en historia, no sé. Entonces fue a sentarse a calentar el asiento. No. Y ahí uno empieza a sospechar y dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se acuerda de nada? Y es así, es una memoria fugaz. Lo que adquirieron en ese momento, ¡pum!, se va. Y ahí empezamos con las clases particulares, ¿cierto? Con psicopedagogo, con fonoaudiólogo, educadora diferencial, para poder integrar de mejor manera el aprendizaje que le están haciendo en el colegio. Y que no haya un desfase tan grande. Y ahí actuamos todos nosotros los terapeutas. Y problemas de tolerancia. Imagínense a ese mismo niño en la sala de clase, en que le dicen, ya niños, hay dictado, y empiezan a dictar las palabras. Este niño, estamos hablando de que tiene un problema en el procesamiento de la información de tipo auditiva y le están dictando. ¿Cómo creen que va a salir el dictado? Pésimo. ¿Cómo creen que va a salir cálculo mental? Que es matemática, no sé si ustedes tienen cálculo mental, les dicen ya, día lunes saquen una hoja, 2 más 2. Si están procesando mal la información de tipo auditiva, ni siquiera va a poder entender el 2 más 2. Entonces, obviamente, le va a ir mal. ¿Cómo es el rendimiento académico de ese niño? Malo. Que trae como consecuencia problemas de tolerancia a la frustración y problemas de autoestima. Porque es el típico niño que ya es estigmatizado como el niño que es flojo, no sé, hay un montón de calificativos que uno le puede dar, y no sé si utilizamos los mismos calificativos. Pero se relaciona entonces con una disfunción en los núcleos cocleares. ¿Se acuerdan cuál era la función de los núcleos cocleares? Que era poder discriminar el mensaje frente a situaciones de ruido ambiental, ¿cierto? Entonces, los núcleos cocleares bloquean el ruido ambiental para yo poder concentrarme. Puede tener dificultades tanto a nivel de procesamiento de los sonidos del habla como en la memoria de corto plazo y problemas escolares, sobre todo en comprensión de lectura, expresión oral y escrita. Y ahí yo siempre digo como terapeuta, si yo tengo un paciente con esas características, obviamente como yo lo evalúo no va a ser con el dictado y tengo que hacer adecuaciones curriculares. Y lo más probable es que tenga que encontrar cuál es la preferencia de aprendizaje de ese niño. Si no es auditivo, lo estoy crucificando si le hago un dictado, pero a lo mejor le puedo decir que escriba o que me diserte, salga a la pizarra y haga una exposición. Algo tengo que encontrar, alguna forma tengo que encontrar, o que me haga un dibujo, un recorte, para poder yo evaluarlo, pero no de la forma en que al paciente obviamente le cuesta. La tercera clasificación es trastornos de integración auditiva, y esta es la que hablábamos con Silvana, que aquí está involucrado los hemisferios cerebrales, que es la dificultad para el funcionamiento del cuerpo calloso, dificultad para asociar la prosodia con los contenidos del lenguaje. Los clásicos pacientes que van a tener dificultades para entender los sonidos, ¿cierto? Y reconstituir palabras cuando se ha perdido parte de ellas. Se relaciona con problemas escolares como leer en voz alta, tomar dictados, etc. Y la última clasificación, es problemas de organización y se deben a dificultades en el lóbulo temporal, frontal y o sistema eferente. Y acá, muy importante, función ejecutiva. También la trabajo en todas las sesiones. Así como trabajo los aspectos cognitivos, tengo que trabajar función ejecutiva. Cómo planificar, cómo se tiene que presentar, cómo tiene que planificar la respuesta, la terapia, ¿cierto? Todo eso es importantísimo. Tienen ineficiencia para ordenar y secuenciar la información, dificultades en actividades que requieren el orden de 2 o más elementos. En el desempeño académico se observa un déficit en la recuperación de la palabra, en la sintaxis, y en conducta muestran impulsividad, son desorganizados, con baja autoestima y una ansiedad al momento de responder. Todos hemos estado expuestos
a una situación en que hemos estado bien ansiosos al momento de que no sabemos la materia. Todos hemos llegado a algún ramo y así como por favor, que no me toque a mí, que no me pregunte, y tratamos de ocultarlo. Entonces, esto lo viven diariamente esos niños. Piensen en esa situación. Y lo mismo que han ido alguna vez a un curso de 8 horas en un idioma en que no es el suyo, por ejemplo, en portugués o en inglés, han estado inmersos en eso, así se sienten. Yo hice mi especialización en Brasil, presencial, gracias a Dios, y tenía que estar 8 horas sentada, era la única que hablaba español, 8 horas sentada, escuchando cómo hablaban en portugués, cómo hablaban entre ellos, porque es muy diferente, y cómo hablaba la profesora, y tratando de entender y tratando de traducir. Yo quedaba muerta, porque hay una alta demanda cognitiva en todo ese esfuerzo que hice en esas 8 horas. Esto es lo que le pasa a los niños. Es exactamente lo mismo, para que ustedes entiendan. Y lo que le pasa a los adultos también. Es una alta demanda cognitiva. Entonces, cuando llegan y quieren acostarse y dormir, es cierto, no es flojera. Es porque están con una alta demanda cognitiva, y eso quiero que lo entiendan para que empaticen también con el paciente y empaticen con la madre y que entienda el proceso que está viviendo el hijo. Una cuestión acá interviniendo como para hacer un ancla a esto que decís de escuchar en otro idioma, también se da cuando incluso uno asiste a otras maneras de expresar el español. Porque esto que vos decías, hay maneras de construir la gramática del español y hay maneras de usar palabras de maneras distintas, el ya de ustedes, el tal, el como tal, también es una manera de cerrar que ofrece adversidad cuando uno sale de la comunidad hispanoparlante a la que pertenece, ¿no? No siempre es la distancia lingüística que hay, sino a veces estos territorios sobre la misma lengua fónica, distintas adversidades lingüísticas que nos van ofreciendo procesos auditivos como desafío, ¿no? Exacto, así mismo, Silvana, gracias. Entonces, ¿por qué evaluar la existencia de un trastorno del procesamiento auditivo? Para evaluar cómo podemos prestar atención, discriminar, asociar, organizar e integrar lo que oímos, ¿ya? Y es tan importante porque en la vida diaria estamos inmersos en esto. La American Speech Language, ahora vamos a definir lo que es un trastorno de procesamiento auditivo, y lo define, se refiere a las dificultades en el procesamiento perceptual de la información auditiva, el cual se demuestra por un bajo rendimiento en una o más de las habilidades que les mencioné arriba. ¿Se acuerdan cuando les dije, quiero que sepan estas habilidades y nada más? Bueno, en una o más de las habilidades descendidas, estamos hablando de que tienen un trastorno del procesamiento auditivo para la H. Pero para la AAA, la American Academy of Audiology, lo define como que puede ser un déficit en el procesamiento de la información que es específico de la modalidad auditiva. Ojo, específico de la modalidad auditiva. Está dejando todo lo demás de lado. Es decir, si yo no puedo coexistir con ninguna otra patología, solamente tiene que ser específico. Y la BSA, la British Society of Audiology, lo define como un trastorno de la audición a partir de una disfunción cerebral, la cual se caracteriza por un bajo rendimiento en tareas de reconocimiento, discriminación, separación, agrupamiento, localización, ordenamiento de sonidos no verbales. Ojo, está dejando afuera todo lo que es verbal. Entonces, se da cuenta que son 3 definiciones, pero muy acotadas, pero apareció después otra definición. La AAA del 2010 se puso de acuerdo con la ACHA y dijo, ya, vamos a llegar a un consenso. Aquí ya no va a haber modalidad que sea solamente auditiva. Voy a aceptar que estos pacientes pueden tener dificultades en el lenguaje, dificultades en la escritura y en el aprendizaje. Y cuando leí eso yo dije, bravo, porque todos mis pacientes coexisten
con algún problema de dificultad de lenguaje, de escritura, de aprendizaje. No tenía ningún paciente que fuera específico de la modalidad auditiva. Ninguno. Siempre coexistía con alguna patología. Entonces yo decía, entonces no es un trastorno en el procesamiento auditivo, porque según la definición, y es lo que hablábamos con Adrián Fuentes, Adrián Fuentes es bien purista, él dice, tiene que ser de modalidad auditiva. Yo le decía, pero Adrián, aquí yo tengo muchos pacientes que tienen otras patologías que coexisten. Entonces no es, estamos hablando hace años, ya cambió ya el concepto de Adrián también, sí. Porque todo esto ha ido avanzando. Y apareció en 2017 una propuesta holandesa, que la amé. Ellos no hablan de un déficit en el procesamiento auditivo, sino que hablan de una dificultad de escucha. Y la dificultad de escucha dice, ¿es el trastorno de procesamiento auditivo un diagnóstico clínico único? Y ahí la respuesta es no es único, porque puede coexistir con otras patologías y va a depender del sistema neurológico humano. Pero, ¿de qué va a depender? O sea, va a depender de las condiciones neurológicas asociadas, de la maduración tardía de las vías auditivas, que muchas veces eso es lo que sucede, y de los trastornos del desarrollo. ¿Qué patologías pueden estar asociadas? Y aquí es muy importante. Prematurez o bajo peso al nacer. Son riesgos de que el paciente pueda presentar problemas en el procesamiento auditivo. Daño extrínseco al cerebro. Cualquiera de nosotros, un accidente, lesión que tenga una lesión temporal, vamos a tener un déficit en el procesamiento auditivo. Accidentes cerebrovasculares, desórdenes metabólicos, o sea, una diabetes puede llegar a tener problemas en el procesamiento auditivo. Epilepsia, tumores en el sistema nervioso auditivo central y otitis media repetición, que ya les expliqué por qué la importancia. Esto ya lo dije. Y las patologías asociadas pueden ser dislexia, déficit atencional con y sin hiperactividad, que para mí el más peligroso es sin hiperactividad porque está pero no está. Trastorno específico del lenguaje, trastorno de aprendizaje, trastornos del desarrollo. Y esto es muy interesante porque yo antes estaba metida solamente en mi área, pero una colega mía, Loreto Nerselles, que es del área de voz, me dijo, ¿sabes qué, Mariana? Yo tengo unas pacientes que tienen hiperfonía, el tono desplazado hacia el agudo, pero muy agudo, y me dijo, no me está resultando que desciendan el tono de voz cuando yo les digo, desciéndelo. Solamente lo bajan cuando yo lo hago con la mano, o sea, propiocepción, pero auditivamente no me está resultando. Me dijo, ¿le puedes pasar las pruebas de procesamiento? Y yo, ya, como que no tenía mucha idea, así como, ya, hagamos el experimento. Bueno, evalué a 6 pacientes, de los cuales 3 pacientes que tenían la voz muy aguda. Estamos hablando de mujeres que hablaban así, muy aguda, teniendo 36, 40 años, muy aguda, que ni siquiera yo la puedo imitar, ¿ya? Esas pacientes salieron con porcentaje 0 en las pruebas de procesamiento temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas no están diferenciando entre un tono agudo, un tono grave, entre un tono fuerte, un tono bajo, entre un tono grave, entre un tono corto y un tono largo. Por lo tanto, si yo le digo al paciente, en vez de decir ta ta la, hace la, ¿ustedes creen que iba a poder diferenciar eso? Nunca, porque eso había que entrenarlo. Entonces ahí empecé a darme cuenta de la importancia que tenían las otras disciplinas de la fonoaudiología. Y lo mismo ocurre en la disfonía, la disfluencia, los trastornos de habla, los trastornos pragmáticos. Entonces, esto, para que se den cuenta, no es solamente audiología. Y de hecho, la terapia del procesamiento auditivo no lo hacen solamente los audiólogos, lo hacen todos los fonoaudiólogos. Porque se requiere solamente un computador, nada más, para evaluar si es un audiólogo, porque el audiólogo tiene que tener conocimientos de las pruebas para poder dar un diagnóstico fidedigno. Y las características del trastorno de procesamiento auditivo son dificultades para entender el lenguaje en situaciones de ruido,
parece oír, pero no entiende lo que le dice la gente. Son las típicas personas que están con la muletilla, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo? Y uno no les repite nada y suelen responder. Hay un delay. Ese delay, uno dice, está procesando más lenta la información. ¿Ya? Son súper distractores y de muy corta duración de espacio la atención. Muy cortito, ¿ya? Dificultades para seguir las direcciones, históricos de infecciones de vía aérea superior, históricos de otitis, media repetición, han tenido o tuvieron trastornos de habla, obviamente no es que tengan todas esas condiciones, pueden tener. Son personas que para un segundo idioma no pueden, y han tomado todos los cursos habidos y por haber, los que son adultos, y no logran aprender un segundo idioma. La música, no son capaces de seguir la entonación, la melodía. Un bajo vocabulario expresivo y o receptivo, bajo lo esperado para su edad. Alteraciones en la forma, no usa contenido lingüístico. Trastorno en la conciencia fonológica o lectura. Pobre habilidad de comunicación social, un bajo rendimiento escolar, dificultad para entender conceptos, dificultad para el aprendizaje del segundo idioma. ¿Ya? Esto ya lo vimos. Y como definición, entonces, los niños con dificultades de escucha no constituyen una entidad única clínica demostrable, pero sí presentan dificultades a nivel de la actividad y la participación social. Y eso es sumamente importante. Y esto obviamente es multimodal. Va a afectar lo auditivo, la escucha, la cognición, las estructuras cerebrales, todo lo electroacústico y electrofisiológico, el estado psicosocial de la persona, el lenguaje, la escritura y el procesamiento visual, que es lo que conversábamos ayer, que es tan importante, incluso ocupa la misma vía prácticamente, lo auditivo y lo visual. Tienen dificultades, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Entonces el diagnóstico es multidisciplinario, hay que considerar el historial del paciente, idealmente utilizar cuestionarios validados, que eso es súper difícil, porque existen muy pocos cuestionarios validados, y esa es una tarea que a lo mejor estamos al debe y podríamos crear cuestionarios para validarlos en los lugares donde nosotros vivimos. Audiometría, obviamente, tonal convencional hay que hacerle, hay que hacer unas pruebas de habla en ruido, tener en consideración los aspectos lingüísticos, cómo está la atención, la memoria de trabajo, ojalá pruebas de inteligencia, una cortita, porque yo tengo que descartar que le fue mal no porque tenga un problema cognitivo, sino que porque efectivamente tengo un problema de lenguaje, de procesamiento de la información. Y realizar pruebas de habla y lenguaje idealmente. Y dentro de la anamnesis, no me quiero quedar muy pegada porque ya estoy dentro del tiempo, pero lo más importante, una de las cosas que yo pregunto es cuál es la lateralidad del paciente para ver la dominancia hemisférica del lenguaje. ¿Ya? Aunque ya está súper visto que no necesariamente el diestro, la predominancia está en el hemisferio izquierdo y que el zurdo está en el hemisferio derecho. El zurdo derecho tiene como de ambos hemisferios, por eso es más habiloso. Y es verdad, porque no está inserto en un mundo donde todos somos... Este mundo está hecho para los diestros. Entonces, obviamente, es más habiloso. ¿Ya? Bueno, la anamnesis es la típica anamnesis que todo el mundo hace. Y dentro de las pruebas, solamente para contarles, porque no voy a alcanzar a mostrarles las pruebas, porque me parece que era hasta las 9:45, ¿cierto? Ya. Sí. Tenemos las pruebas dicóticas, las pruebas de procesamiento temporal, las pruebas monoaurales de baja redundancia, que son las pruebas que no entregan información, entregan información incompleta y yo tengo que hacer el cierre. Las pruebas de resolución temporal, que habíamos hablado, duración, frecuencia, intensidad, las pruebas de habla en ruido y las pruebas de habla filtrada y de integración binaural. Lamentablemente no voy a poder mostrarle la prueba porque estoy en el tiempo. Pero eso te va a comprometer a que te tenemos que tener de vuelta. Es como inevitable.
yo feliz. Y lo último, porque Sí, esto me parece maravilloso lo que estás pasando. esto es importante, hay que hacer pruebas electroacústicas y pruebas electrofisiológicas. Y dentro de las pruebas electroacústicas, cuando uno dice voy a hacer una impedanciometría, ¿para qué me sirve? Pónganse ustedes que les llega un paciente al colegio donde trabajan ustedes y les llega con una curva A, que uno dice es normal, pero les llega con reflejo negativo, uno dice va, pero ¿por qué? Si es curva A, hay dos posibilidades, o lo tomo mal, que muchas veces ocurre, o algo está pasando en la vía auditiva. Y acuérdense que la vía del reflejo acústico pasa núcleos cocleares, complejo olivar superior, y de ahí se va. Y en los núcleos cocleares está desempeño auditivo con señales acústicas rivales, y en el complejo olivar superior, localización y lateralización. Entonces puede ser un complemento para saber que algo está ocurriendo a nivel central. Así de importante es tomar el reflejo acústico. Y dentro de las pruebas electrofisiológicas existen los potenciales de latencia temprana, media y tardía. Lo que normalmente todos hacemos de latencia temprana, potencial evocado de tronco encefálico. Y ahí obviamente me va a mostrar también núcleo coclear y complejo olivar superior si hay algún desfase en las latencias de las ondas. ¿Ya? Entonces, eso nomás como para... Bueno, y obviamente eso es sumamente importante, los potenciales de larga latencia, porque son potenciales cognitivos y me van a entregar muchísima información. Pero eso yo obviamente está reservado como más bien para los audiólogos, porque no todos tenemos este equipamiento, sino que la relación que existe, la audiología no se puede ver por separado, se tiene que ver todo unido. Y así dar un diagnóstico correcto. Así que eso vamos a dejarlo hasta aquí porque tengo mucha información, pero cuando vaya para allá... Dale. ¿Te parece? Sí, me parece fantástico. Ha sido absolutamente una fantástica apertura de esto, ¿no? De esta audición, audiocognición como una oportunidad y un desafío fonoaudiológico a tomar y a construir. Y lo primero que tiene que ver con esto que planteabas como recorrido histórico es que hace poco que nos hicimos cargo de esto. Hace poco que lo tomamos como patrimonio, así que está muy bueno y las y los estudiantes lo van a agradecer porque se están actualizando mientras se van formando, que no es poco. Mari, no sé si vos querés aportar algo. Sí, bueno, todo el agradecimiento a Mariana, a todos los que están presentes, todas y todos los que están presentes en esta jornada que está iniciando, que nos alegra el corazón porque estamos volviendo a celebrar de otra manera, sin perder lo que hemos transitado. Y bueno, Mariana, vos estás abriendo este espacio con un tema que nos apasiona mucho. Así que toda mi gratitud, mi felicidad por tenerte en esta escuela. También ya te he encontrado en otros espacios y te conozco también en la formación y en todo lo que nos has brindado también en capacitación desde las pruebas y el abordaje. Así es que bueno, toda la gratitud y la expectativa para que podamos tenerte con nosotros después desde lo presencial. Un cariño enorme. Gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa yo estoy disponible. En Instagram es Mariana_Medel, entonces podemos comunicarnos por ahí si tienen. Ojalá pudiésemos trabajar juntas en algún proyecto. Pero eso en cuestión de, mira, somos osadas, nosotros ya los límites geográficos ya no nos impulsan en nada, no nos limitan, así que sí, seguramente, esto es una buena posibilidad de apertura. Y obviamente vas a aumentar seguidores, porque nosotros somos una carrera muy tecnologizada y bueno, y usamos mucho Instagram, así que prontito vas a tener más seguidores de esta escuela. Te agradecemos un montón, Mariana, y es una buena apertura para, vuelvo a decir, generar estos encuentros en donde el límite geográfico realmente es un accidente salvable para nosotros. Así que ya veremos de cuándo te traemos por estos lados.
Súper, muchas gracias. Estamos. Besito y feliz día, disfruten. Gracias, nos estamos viendo entonces. Gracias, Mariana, muchas gracias.